Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este martes de diseño de sonido vamos a aprender cómo hacer algunos de los sonidos clásicos de Pac-Man, que son el de cómo va comiendo, el Waka Waka. También el sonido de cuando se come una fruta. Y también de cuando lo matan, cuando se muere. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. En uno de los episodios pasados de Martes Diseño de Sonido les enseñé cómo hacer estos sonidos de tipo 8 bits. Si lo quieren ver, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha. En ese video hablábamos principalmente de cómo hacer los timbres de los sonidos de 8 bits. Pero me pareció interesante esta sugerencia de cómo hacer los sonidos de Pac-Man porque, ok, no solamente se trata del timbre del sonido, del oscilador o de cómo va a sonar nuestro sonido, sino cómo tenemos que hacer algunos trucos para implementar ese sonido. Por ejemplo, cómo van a ser los arpegios, cómo generar efectos de sonido y muchas cosas más. Así que vamos a ver eso en un momento. Ok, primero tenemos este, es el del Waka Waka, el de comer. Y el sonido en sí suena así. Ok, es bastante simple y vamos a ver cómo está hecho. Lo que tengo acá es un Citrus porque utilicé un poquito de síntesis FM para sacar algunos armónicos especiales en este sonido, pero siguen siendo de todas formas osciladores bastante simples. Vamos a abrir aquí el analizador de espectro para ver, y es que teníamos este. También déjenme lo quito de los efectos. Ok, y esta era la forma de onda simple. Viene siendo algo así como una forma de onda, podría decirse diente de sierra, pero bastante filtrada. Para obtener algo como esto, estoy utilizando los modificadores que podemos encontrar en la parte de aquí abajo, ¿no? Tanto el skew como la tensión. Y también este que es para la de Sine Shaper, ¿no? Para darle más forma de onda senoidal. Ok, este tipo de sonidos es bastante habitual también en los equipos viejitos, ¿no? Los sonidos de 8 bits. Tenemos este ataque, es un ataque casi instantáneo. No es completamente instantáneo. Tarda un poquito, ustedes si quieren lo pueden dejar así también. El problema es que dentro de los trucos que vamos a ver en un momento más, muchas veces son notas que se van repitiendo una detrás de otra demasiado rápido. Y si tienen este completamente instantáneo, puede llegar a causar unos piquitos medio raros. Así que por eso le he dado un poco de ataque, ¿ok? No tiene que ser mucho. Solo para evitar esos golpes extraños. También el sustain está casi hacia arriba y muy poquito release. Luego, ok, ahí estamos aplicando la síntesis FM. Es una forma de onda igual muy parecida, solo que sin tantos Sine Shaper para que no aparezcan tantos armónicos y la modulación es muy poca, ¿no? Tengo menos del 10%, más o menos ahí, ¿no? 8 o 9%. Solo para que vean la diferencia antes y después, voy a reproducir el sonido. Okay, cuando aplico la modulación FM es un poquito más brillante. Si quieres saber la modulación FM y aprender a utilizar Citrus, te voy a dejar el video también por aquí arriba a la derecha para que hagas los sonidos que tú quieras. Muy bien, luego lo pasamos por un filtro, simplemente para esas frecuencias más altas y que resultan muy chillonas, porque lo que le vamos a aplicar a este sonido es un efecto de Beat Crush. Es lo que tengo aquí en el mixer en el canal número 1. Ok, pueden ver que está el Beat Crush y un poquito de ecualización. Y ese Beat Crush precisamente lo estoy haciendo para que suene todavía más viejo, más vintage. Y si no le filtraba esas frecuencias antes de que entrara al Beat Crush, empezaba a sonar un pequeño como ring. Es una frecuencia muy específica que puede llegar a sonar un poquito molesta. Nada más que como aquí ya lo estuve moviendo un poco, parece que ya no se nota tanto. Okay, si le subo algo más la modulación se empieza a notar. Empieza a sonar como una especie de campana. Es una frecuencia muy específica que casi siempre crea resonancia. Muy bien, y entonces por eso le apliqué un pequeño filtro paso abajo.
Y eso es todo en cuanto al diseño de sonido. Muy simple, pero los trucos realmente son estos. Primero, aquí pueden ver que estoy haciendo una especie de arpegio. 1, 2, 3, 4, 5 notas de bajada y luego otra vez 5 notas de subida. Pero normalmente si yo utilizara un arpegio normal, un arpegiador común y corriente como este que tenemos acá, normalmente lo que pasa es que el arpegio siempre empieza y termina en la misma nota que yo estoy oprimiendo. Por ejemplo, si lo hago aquí en re, siempre tanto la más alta como la más baja va a ser re. No, re, todo es re. Entonces, si yo quiero tener más control, tengo que hacer los arpegios de forma manual. Y eso es lo que está pasando acá. Tengo un arpegio que comienza en la. Bueno, déjenme apago otra vez el arpegiador, que lo dejé encendido. Empezamos en la. Terminamos en fa. Pero luego empieza de. Más bien terminamos de la a la. Y luego empezamos de fa a fa. Ok, si esto lo hubiéramos dejado desde la misma nota, pues obviamente no sonaría igual. De hecho, hasta si se dan cuenta, no es la misma relación. Y es que esto está dentro de una escala, ¿ok? También está una escala musical que estamos respetando. No podemos pasar por todas las notas. Y esa es una de las razones también por la que para este sonido en particular no estamos usando, por ejemplo, una automatización de pitch, sino que se está haciendo de esta manera, ¿no? De una forma manual. Ahora, otra cosa que quiero que pongan atención, fíjense que estas notas no están cayendo exactamente en divisiones. Y originalmente sí era así. Por ejemplo, les voy a mostrar el truco aquí adelante, ¿no? Vamos a decir que empiezo algo como esto. Sí. Digamos esto. ¿Ok? Y aquí lo que está pasando es que vamos a... Déjenme nada más le quito el... Este de acá. ¿Ok? Está este arpegio y yo puedo seleccionar todas las notas y las puedo acortar o estirar dependiendo de lo que yo necesitara. Y es que estas notas, este arpegio era un poquito más largo que este. Entonces, para no hacerlo, digamos que de forma manual, estar cambiando la duración, lo que hice fue hacerlo todo de una forma normal y luego utilizando la herramienta de stretch. Ok, fue lo que hice. De hecho, podremos ver aquí el experimento, ¿no? Estas son las 5 notas. Aquí es donde comienza. Si yo hago una copia y vemos que estamos empezando más o menos por acá. Fíjense que no termina exactamente igual, ¿no? Hay un poquito ahí de variación. Entonces, esa herramienta de stretch me permite tener ese control. Y pues bueno, aquí la longitud del patrón lo hice bastante corta. Ok, para que se estuviera repitiendo más rápido. Y simplemente fue como haberlo cambiado desde acá arriba. Y listo, ahí está este sonido que es el de estar comiendo. Pero vamos a ver los otros dos sonidos. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. El segundo sonido es un poquito más fácil, es cuando se está comiendo la fruta, una de las frutas. Y si se dan cuenta, tengo dos maneras de hacerlo. La primera forma es como que la más típica. Ok, la tengo acá. Y eso es con un pitch bend o con un slide dentro de FL Studio. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a cambiar aquí el zoom. Ok, empezamos en Si y termino en Do. Y luego estoy comenzando con la segunda nota un poco más arriba. Empiezo en Mi y termino acá arriba. En Re sostenido. Ok, y esta de acá es una nota de slide. Vamos a cambiar otra vez para que se vea, ¿no? Que ahí está el slide. Y este también es el slide. Entonces, primero empiezo en una nota alta. Cae bastante rápido el pitch.
Y luego comenzamos en esta nota y subimos muy rápido. Pero volvemos a lo mismo, no está empezando y terminando en la misma nota, ¿ok? Estamos haciendo una combinación. Y fíjense la distancia que hay, desde esta a esta es 1, 2, 3, 4 semitonos. Y si volvíamos al sonido del waka waka, la diferencia era en la y el otro era en fa. Y había 1, 2, 3, 4. Era el mismo intervalo, la misma distancia. ¿Ok? Es como que algo que usaron mucho en la composición de los sonidos de Pac-Man para mantener como que cierta relación armónica. Ok, esa es la manera, digamos, moderna en la cual lo estamos haciendo ahora. Pero tiene una desventaja y es que el slide también lo podrían hacer con un clip de automatización, pero el slide es lineal, ¿ok? La manera en la que sube y baja es completamente lineal. Si ustedes quisieran hacer algo que tuviera curvatura sin usar un clip de automatización, lo que pueden hacer es algo como esto, ¿ok? Y si lo ven así, puede parecer como que es mucho trabajo, pero les voy a enseñar una manera bastante fácil y rápida en la cual lo pueden hacer. Lo que vamos a hacer es poner aquí estas notas. Voy a ir duplicándolas hacia abajo. Ya que tenga varias, puedo hacer algo como esto. Las voy duplicando, doy Shift y clic. ¿Ok? Y ya las voy haciendo más. Y de esa manera ya tengo muchas en vertical. ¿Ok? Para no irlas poniendo todos una por una. Ok, pero ahora, ¿cómo hago ese desplazamiento? Pues bueno, vamos a usar una de las herramientas que nos da FL Studio y eso es la herramienta de Strum. Vamos a suponer que, por ejemplo, quiero que llegue hasta acá. ¿Ok? Que sea más o menos así. Voy a ponerlo a reproducir desde acá. Okay. Otra de las cosas, recuerden que los sonidos de 8 bits son monofónicos. Okay. Solo se puede poner una voz a la vez. Muy bien, entonces para que esto lo podamos dar como que cierta curvatura, vamos a aplicar el Strum. Vamos a abrir la herramienta desde acá. Nos vamos a Strum, Alt S puede ser. Y fíjense que tenemos eso. Podemos seleccionar un punto de inicio, un punto de partida y podemos darle un nivel de fuerza. Y fíjense que no es lineal, tiene cierta curvatura. ¿Cómo va a ser esa curvatura? Dependiendo de lo que yo le ponga aquí en la parte de tensión. Pues podremos hacer algo como esto. Si quieren tener un poquito más de control, pueden ir haciéndolo con oprimiendo la tecla de control para que se vaya moviendo más suavecito la perilla. Por ejemplo, así. Okay, vamos a cambiar un poquito la tensión otra vez. Vamos a ir cambiando también esto. Ahí es cuestión de jugar, ¿no? La combinación del tiempo y de la tensión. Por ejemplo, podemos hacerlo así. Ahora fíjense que la curva es distinta. Ok, ahora la vamos a cambiar hacia el otro lado. Ok, ahí está la curva ahora inclinada en la otra dirección. Muy bien, y eso lo podemos hacer tanto para... Vamos a cambiar aquí, que quede más o menos de esta manera. Ahí me gusta, yo creo. Algo así. Muy bien, y podemos también cambiar un poquito el velocity, ¿no? Si quieren hacer ese movimiento. Ok, ahí está desapareciendo de volumen. Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo así como está. Y ya si quieren cambiar también el final de las notas, encienden esta sección. Aquí ya pueden jugar, ¿no? También con eso. También hay niveles de fuerza y de tensión. Se puede poner bastante loco esto. Ok, y es una herramienta que normalmente utilizamos para humanizar, para que todo suene como más... O sea, son los acordes, las melodías, para que todo suene más humano, pero también se puede utilizar como este pequeño truco, ¿no? Y lo mismo sería para hacerlo hacia arriba. Hay bonus adicional, casi casi que si se quieren dedicar un poquito más de tiempo, pueden incluso hasta dibujar cosas en el piano roll, ¿no? Cosas así como curvaturas o cosas por el estilo. Pero bueno, este es otro de los trucos. Este fue el sonido 2, vamos a ver el último. El último sonido es el sonido de muerte. En el anterior habíamos utilizado una onda triangular, completamente pura, no tuvo nada más. Y para este también estoy utilizando la onda triangular, pero le estoy sumando una onda senoidal que está más arriba. Y también a una distancia de una quinta. Que yo lo ajusté aquí con los semitonos. Y le puse 7 semitonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Es lo único que le estoy haciendo distinto, ¿no? A la forma de onda triangular. Y ahí está su quinta. Es lo único distinto en cuanto al timbre. Y bueno, lo demás, ¿no? El beat crush y eso. Pero aquí lo que podemos ver es que va bajando de pitch. Esto de nueva cuenta lo podemos hacer de dos formas. Podemos tomar el mismo arpegio, que es este de acá. Y lo que vamos a hacer es que lo copio y cada copia la voy a ir bajando unos cuantos semitonos. Aquí está empezando en fa sostenido. El siguiente arpegio va a empezar en fa normal y luego nos vamos bajando, ¿no? Mi bemol y así vamos hacia abajo. ¿Ok? Esa es la manera en la cual lo hicieron originalmente. Otra forma en la cual lo pueden hacer es automatizando el pitch. Toman esto y automatizarían esta perilla, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle play. ¿Ok? Lo pueden hacer hacia abajo o hacia arriba. Muy bien, y también aprovechando aquí otra herramienta, otro pequeño truquito, si de repente les gustaría cambiar el sentido en el cual está haciendo el arpegio, pueden seleccionar todo y vamos a ir a la parte de flip, aquí está, y lo podemos hacer ahora que sea flip vertical. Y también podemos cambiar el orden de las notas, ¿no? ¿Ok? Simplemente por si quieren jugar un poquito para cambiar el orden en el cual se están repitiendo las notas, ¿ok? Así que ahí lo tienen unos cuantos trucos de cómo hicieron los sonidos de Pac-Man y esta fue una sugerencia de uno de ustedes. Recuerden que si quieren dejar sus sugerencias para futuros martes de diseño de sonido, déjenme un comentario en la parte de aquí abajo diciéndome cuál es el sonido que les gustaría que hiciera. Pongan una descripción del sonido, el link de YouTube y el marcador del tiempo para que yo pueda ir y escucharlo directamente. Por favor, pongan el link y el marcador porque a veces me dan la descripción, me dan el título de la canción y si busco la canción resulta que tiene como 5 versiones distintas y no coincide con el marcador del tiempo. Por eso es importante que me pongan el link. Ok, así que si el sonido está bueno y no he hecho algo parecido, lo voy a tomar en cuenta para futuros martes de diseño de sonido. Si ya he hecho algo similar o es bastante fácil, te lo voy a poner en la descripción o incluso te pongo el link para que veas algún otro video donde ya he hecho algo parecido. Por último, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito. En un momento más estarás escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. Contigo estoy vivo y